esta práctica voy a mostrar cómo crear una capa vector tomando como referencia una capa raster. Además, enseñaré cómo geoetiquetar fotografías a partir de una imagen con sistema de coordenadas. Para eso, primero necesitamos abrir la aplicación de edición y eso lo encontramos en el menú principal, editar. Bien, ya conocemos esta interfaz explicada en una práctica anterior. Y lo primero que vamos a hacer es añadir las capas de referencia. Para eso vamos a este icono de aquí, agregar objetos de referencia, y voy a insertar Alegranza Geo, Alegranza MS y Costa. Y le damos OK. Bien, ya vemos como en el administrador de capas vemos los tres elementos, un vector y dos raster. Igualmente lo vemos en la pantalla principal, Costa, Alegranza y Alegranza Geo. Como vamos a digitalizar un sector de la geología del islote, Alegranza Geo, que lo tenemos en el fondo, lo vamos a subir un nivel haciendo clic en el izquierdo y sin soltar, subirlo. Y lo movemos ahí. Ahí lo tenemos. De momento, Alegranza MS lo podemos apagar. Y ahí está. Pues vamos a empezar a digitalizar un sector de la geología. Por ejemplo, esta zona de aquí. Y hacemos un zoom aquí. Pues vamos a crear nuestra capa vector. Elegimos el icono crear objeto, vector, y vamos a decirle que tome como sistema de coordenadas las mismas que tiene Alegranza Geo. Vemos que ya coge automáticamente el sistema de coordenadas. Dejamos marcado mantener tablas de atributos estándar. El nivel topológico va a ser poligonal. Y como no tenemos ningún modelo digital terreno, vamos a dejar las coordenadas en dos dimensiones, en X e Y. Y le damos OK. Ya tenemos nuestra ventana de herramientas para empezar a digitalizar. Vamos a mover esta ventana por aquí y esta la podemos minimizar. Recordemos, botón derecho sobre la barrita de la ventana. Vamos a empezar a digitalizar esta zona pegada a la costa de color verde. Y para eso vamos a aprovechar el contorno de línea de costa, que es la que nos va a cerrar ese primer polígono. Primero lo que tenemos que hacer es, vamos a agregar una línea, hacemos clic con el izquierdo, como nos vamos a insertar coordenadas por punto, esto lo podemos minimizar, y la línea que vamos a dibujar le voy a decir que no la enlace a nada, y empezamos a dibujar en este lado, por ejemplo, y comenzamos. Bien, hemos dibujado esta línea aprovechando el contorno que se marca muy bien. Uno de los trucos es sobrepasar la línea de costa, como se ve en pantalla. Ahora lo que voy a hacer es darle a esa línea con el botón derecho sobre ella y aprovechamos a suavizar línea. Damos botón derecho y seleccionamos suavizar curva. Y ya tenemos ya cómo ha suavizado las partes rectas de ese trazado. Recordemos, cuando empecemos a dibujar una línea,
tener seleccionado este icono de aquí de dibujar punto por punto. Como dije anteriormente, queremos aprovechar la línea de costa. Lo que tenemos que hacer es poner como capa activa línea de costa en la ventana principal o en el administrador de capas. Lo seleccionamos y ahora en la ventana principal aquí hay un icono que dice copiar. Seleccionamos copiar y nos sale esta ventana. Nos dice de copiar todo el objeto o usar elementos marcados en el caso de que nosotros hayamos seleccionado esa línea. Vamos a decirle que sea todo el objeto. Copiar. Bien, ha hecho una copia, cerramos. Y ahora volvemos a activar nuestra capa de nuevo vector, que la tenemos aquí y la activamos. Ahora estamos en nuestra capa nuevo vector. Y ahora le decimos aquí pegar. Y pegamos. Nos sale otra ventana, marcado por defecto remover registros duplicados, y que antes de hacer el pegue nos muestra una vista previa como estamos viendo. Si los campos fueran iguales, pues no lo duplicaría. Y le decimos pegar. Ya hecho el proceso, cerramos. Para comprobarlo, apagamos la línea de costa. Y aquí ya tenemos cómo intersecta nuestra línea con la línea de costa. Lo único que tenemos que hacer ahora es eliminar lo que sobra respecto a este polígono, que es el que nos interesa mantener. Abrimos la ventana de herramientas. Para eliminar el elemento vamos a marcar y preseleccionamos el icono eliminar elemento. Vamos a marcar. Aprovechando que son varias líneas las que tenemos que eliminar, recordemos, marcamos el icono conmutar marcado y vamos a ello. Selecciono esta línea de aquí, se abre una tabla por defecto, la cerramos, seleccionamos esta línea de aquí y seleccionamos esta línea de aquí. Volvemos a abrir nuestra ventana de herramientas y seleccionamos este icono eliminar elementos. Aplicar operación a marcado y seleccionamos. Y ya hemos visto que se nos ha quedado única y exclusivamente el polígono que hemos dibujado, aprovechando el contorno de la línea de costa. Ahora vamos a hacer lo mismo con este polígono punteado en rojo y fondo amarillo, aprovechando esta línea que hemos suavizado anteriormente. Seleccionamos agregar elemento, agregar línea, le volvemos a decir que no enlaza nada y comenzamos. Ya hemos dibujado la línea y recordemos que para aceptar, botón derecho sobre ella o cercana a ella. Vemos que aquí hay dos puntos de intersección y ahora lo que hacemos es eliminar lo que sobra. Seleccionamos y eliminamos. Seleccionamos y eliminamos. Bien, esta línea ahora la vamos a suavizar y sobre ella damos botón derecho, suavizar curva, y ahí ya la tenemos suavizada. Por último vamos a dibujar este polígono de color gris dentro de este otro polígono.
Como está dentro de este polígono, lo que vamos a hacer es seleccionar otro elemento, agregar polígono, minimizamos esto de aquí y comenzamos. Hemos dibujado el contorno de este polígono y si estamos conformes le damos con el botón derecho aceptar. Ahí lo tenemos. De nuevo con el botón derecho y suavizamos curva. Ahí lo tenemos. Por tanto, hemos conseguido digitalizar con un raster de referencia estos tres elementos. Si abriéramos la ventana de control de capas, abrimos, vemos que hay 5 polígonos y nosotros hemos dibujado 1, 2, 3 polígonos. Eso es porque aún quedan algún polígono de la línea de costa que hemos aprovechado. Pues lo que tenemos que hacer es maximizar, hacer zoom total. Vamos a apagar alegranza geo de raster y aquí se ven claramente 1 y 2 polígonos que nos sobran. Pues lo que tenemos que hacer es eliminarlo y seleccionamos, botón derecho, seleccionamos y botón derecho para aceptar. Volvemos a abrir el administrador de capas y ahora vemos que hay 3 polígonos que son los que hemos digitalizado. Una vez hemos terminado de hacer este ejemplo, vamos a guardar nuestro objeto y para eso vamos a objeto, guardar como, y lo guardamos aquí como geosector. Esto lo podemos borrar y OK. Volvemos a encender nuestro raster de referencia y la línea de costa. Así podemos continuar digitalizando el resto de elementos y al final el resultado que conseguimos es el siguiente. Ya yo lo he hecho y vamos a abrir. Ahí tenemos. Aquí tenemos los diferentes polígonos con diferentes colores dependiendo de la zona digitalizada. Como ya disponemos de información de estos polígonos, recordemos lo que hicimos en la práctica número 4 dedicada a la gestión de base de datos en un SIG. Vamos a hacer un breve recordatorio abriendo las etiquetas que hacían referencia a cada polígono. Vamos a ello, seleccionamos etiquetas códigos y ahí tenemos la numeración de cada polígono. Si recordamos, lo que tenemos que hacer es dentro de polígonos, desplegamos y con el botón derecho nueva tabla. Cuando hayamos incluido esa nueva tabla, vamos a tener varios registros para un solo elemento, como se ve en el caso del código 98 o el código 94, o un registro por elemento, como es el caso del número 101. Si recordamos, teníamos información externa en otras bases de datos, en este caso unas tablas de Excel. Las voy a mostrar. Aquí tenemos una pestaña donde tenemos la columna A que muestra el código y esa numeración que se ve en las etiquetas se muestran aquí, y en la otra pestaña de descripción vemos que la columna A donde pone ID está en la misma numeración. Bien, recordemos de importar estas tablas a formato TNT y ya las vinculamos a esa tabla que hemos creado con estos códigos.
Por tanto, ya podemos generar todos estos colores dependiendo lo que queramos representar en el mapa. Vamos a eliminar las etiquetas códigos. Esta la vamos a remover. Bien, vamos a apagar ahora este raster y este vector nuevo que hemos creado. Lo apagamos y lo apagamos. Y también vamos a apagar la línea de costa. Y ahora encendemos Alegranza MS. Ahora tenemos en pantalla este modelo de sombras y en la que vemos muy bien las morfologías del terreno. Por destacar uno de ellos, se ve muy bien el borde de la caldera, como también este borde de cráter en Montaña Lobos. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es crear dos elementos nuevos en la que uno va a tener un tramado de triángulos y el otro va a tener un tramado con stick internos. El de triángulos se lo vamos a definir al borde de caldera y la línea con stick se lo vamos a definir al borde de cráter. Pues bien, lo que tenemos que hacer primero es crear un nuevo vector. Para eso vamos a este icono, vector, cogemos como referencia por ejemplo geosector y lo demás lo dejamos por defecto y le decimos OK. Bien, en el caso de borde de caldera, pues vamos a seleccionar agregar polígono. Vamos aquí y agregamos. Pues empezamos. Bien, ya hemos agregado ese polígono, ya también lo hemos suavizado. Y ahora lo que vamos a hacer, que se mostró brevemente en la práctica número 3 de visualización y diseño de mapas, vamos a insertarle un fichero en el que ya viene definido ese tramado de triángulos para borde de caldera. Ese archivo que se le va a asignar es como una línea de comandos que se pueden descargar desde la página web. Un ejemplo sería, abrimos la página web, en descargas, vamos aquí a Scripts y seleccionamos Geologic Cartoscript. Y aquí vemos una serie de elementos ya predefinidos, de los cuales también podemos descargar dependiendo de los objetivos de nuestro trabajo. En este caso, a mí me interesa estos dos de aquí. Este lo vamos a usar para cráter y este de aquí lo vamos a usar para borde de caldera. Ya los tengo descargados. El borde de cráter se corresponde a este fichero de aquí con una extensión QRY, que es el formato en el que se guarda esta línea de comandos, y yo ya la he renombrado como crater.qri. Y por el otro lado tenemos el borde de caldera, que se corresponde a este de aquí, y ya yo lo tengo guardado como caldera. Bien, vamos a regresar. Lo que tenemos que hacer ahora es abrir la ventana de control de capas y que la capa nuevo vector está activada. Vamos, botón izquierdo sobre el icono, control de capa, seleccionamos la pestaña líneas y en estilo seleccionamos por guión. Se nos abre esta ventana y vamos a abrir el archivo .qry que lo tenemos aquí. En este caso es el borde de caldera y es este. Pues este fichero, como vemos, hace una pequeña descripción de qué es lo que se va a representar, el color, la escala en la que se va a representar
Y estos dos parámetros va a configurar, si los cambiamos, va a configurar lo que es el tamaño del triángulo y el ancho de línea. Lo vamos a dejar así por defecto. Le damos OK y aplicamos. Y le damos OK. Bien, vemos que los triángulos están hacia afuera. Recordemos que eso se puede solucionar fácilmente volviendo a nuestra herramienta de vector. El icono dentro de operaciones que está aquí, invertir dirección de línea. Lo seleccionamos. Si recordamos, la dirección que dibujamos el borde de caldera fue en sentido de la aguja del reloj. Ahora, si cambiamos el sentido de dibujar el borde de caldera, se supone que los triángulos irán hacia adentro. Pues seleccionamos la línea y para aceptar botón derecho. Y ahí vemos que ya los triángulos están dentro del interior de la caldera. Ahí lo vemos. Si por ejemplo queremos modificar, como dije antes, el ancho de línea del borde de caldera, volvemos a abrir con el botón izquierdo aquí el control de capa, vamos a la pestaña líneas, está el estilo por guión, editamos y ancho, que está a 0,3, por ejemplo le vamos a poner a 0,5, le decimos OK y aplicamos y vemos cómo ha aumentado el grosor. Cerramos. Por tanto, este de aquí lo vamos a llamar, guardar como, borde caldera. OK. Haríamos lo mismo ahora para dibujar el borde de cráter, y para eso vamos a abrir un nuevo vector para mostrar brevemente, igual que hemos hecho con el borde de caldera, lo mismo para el borde de cráter. Nuevo vector y vamos a dibujar en este caso ahora una línea. Agregamos línea. Enlazar pues a nada y empezamos. Ya tenemos dibujado el borde de cráter y también ya está suavizada la curva. Pues hacemos lo mismo que con el borde de caldera. Abrimos el control de capas, el nuevo vector, botón izquierdo, pestaña líneas, estilo por guión, y esta vez abrimos el archivo QRY pero cráter. Hay una breve descripción igualmente, lo mismo, diferentes controles del espacio entre los sticks, el ancho, etcétera. Vamos a dejarlo por defecto y aplicamos. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer un zoom. Y aquí tenemos dibujado el borde de cráter con los sticks hacia el interior. Hacemos zoom total. Y este vector lo vamos a guardar como cráter. Objeto, guardar como cráter. En este caso, de esta capa de cráter, si tenemos más elementos para dibujar con este formato de línea, podemos insertarlo en la misma capa. Vamos a eliminar, por tanto, ahora estas capas que hemos hecho nuevas, remover, y el borde de caldera, remover. Bien, nosotros tenemos en una carpeta como esta una serie de fotos de la 1 a la 5. Son fotos tomadas en el campo. Y queremos crear una capa con imágenes
geoetiquetadas. Teniendo este raster de referencia que está georreferenciado, vamos a añadir nuestras imágenes y asignarle un sistema de coordenadas. Para eso vamos a salir del editor y vamos a herramientas, este menú principal, y la aplicación se llama crear bases de datos de la imagen geoetiquetada. Y hacemos clic. Lo primero que tenemos que hacer es añadir nuestras fotografías, agregar imágenes, y estas son las fotos de la 1 a la 5, y este icono de aquí, agregar todos, y le decimos OK. Vemos que no tiene ningún tipo de información interna de latitud y longitud, que las haya podido introducir con estas máquinas de fotos modernas que vienen incluidas algunas con un GPS interno, pero este no es el caso. Por tanto, lo que tenemos que hacer es ayudarnos de la imagen que mostré anteriormente y georreferenciarlas. Pues vamos a ello. Seleccionamos este icono de aquí, mapa de situación desde base de datos, e ingresamos el raster al Legrand CDMS. Las fotos se corresponden a estos números de aquí: 1, 2, 3, 4 y 5. Abrimos la ventana donde se encuentran abiertos los archivos de fotos, de aquí, y vamos por tanto a ubicar la foto número 1. Para eso seleccionamos este icono de aquí, herramienta de punto, y pues vamos a decir, hacemos clic con el izquierdo y más o menos sin soltar lo podemos mover aquí, algo aproximado, ahí por ejemplo. Comprobamos que tengamos seleccionado la foto número 1, aquí está. Volvemos a esta imagen de aquí y le damos con el botón derecho para aceptar. Y ahí ya tenemos nuestro primer punto. Comprobamos y vemos que ya inserta la latitud y longitud de ese punto. Ahora seguimos así sucesivamente con el punto 2, 3, 4 y 5 hasta insertar todas las coordenadas. Vamos a ello. Bien, ya tenemos insertado la longitud y longitud en cada una de nuestras fotos. Podemos estirar con el botón izquierdo estas columnas. Vemos el punto número 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Además, podemos incluirle una descripción a cada fotografía. Vamos a hacer un ejemplo. En la foto número 1 damos clic con el izquierdo en descripción y se nos abre a su vez otra ventana. Aquí tengo yo un archivo preparado con una descripción breve de cada una de las fotografías. La voy a abrir y voy a copiar la que corresponde a la foto número 1. Lo copiamos en este cuadro y le decimos OK. Pasamos a la foto número 2, se vuelve a abrir la ventana de descripción y copiamos la correspondiente a la foto número 2. Y así con el resto. Bien, ya hemos insertado esa breve descripción en cada una de las fotografías. Además, ya tienen el sistema de coordenadas cada una de las fotos. Pues vamos a guardar el archivo a un proyecto TNT-MIPS. Sin antes recordar que estas fotografías con este sistema de coordenadas y esa descripción la podemos guardar directamente a un archivo KML en la que podemos abrir en Google Earth. Como dije antes, vamos a ejecutar y a guardar esta tabla con estas fotografías.
Seleccionamos el proyecto, alegranza.rovc. La base de datos la vamos a llamar fotos alegranza. Y la tabla que contiene las imágenes etiquetadas le vamos a llamar simplemente fotos. Y esto lo eliminamos. Y le decimos OK. Bien, pues ya tenemos guardado nuestra capa. Vamos a comprobar qué tal ha quedado. Vamos a visualizar esa capa. En el menú principal abrimos la aplicación Visualizar y añadimos directamente con este icono agregar tabla como mapa de situación. Aquí tenemos la tabla, fotos a la alegranza, fotos. Se nos abre una ventana de control de capa. En este caso, en esta pestaña se refiere a los puntos. Vemos que las coordenadas X, Y, longitud, latitud. Símbolo, podemos asignarle un símbolo a esos puntos que tienen las imágenes geoetiquetadas. Vamos a seleccionar uno, por ejemplo, círculo relleno y de color rojo de tamaño 5. Y le decimos OK. Sugerencia de datos, de momento vamos a decirle que ninguno. Le decimos OK. Vamos a abrir nuestra imagen que hemos tomado de referencia para comprobar que esos puntos se mantienen en el mismo lugar. Agregamos Alegranza MS. Y como está en el primer nivel, lo pasamos con el botón izquierdo sin soltar al segundo. Vemos claramente cómo los puntos se corresponden a donde lo hemos insertado anteriormente. Si entramos en los controles de capa, recordemos, sobre el icono, botón izquierdo, y vamos a sugerencia de datos, le decimos, antes estaba marcado ninguno, le decimos que muestre fotos en miniatura. Le decimos OK, y si pasamos el cursor encima del punto, vemos en miniatura las fotografías. La 3, la 4 y la 5. Ahora vamos a marcar y que en vez que sea la foto en miniatura aparezca la descripción. De nuevo vamos a control de capa, botón izquierdo, sugerencia de datos, vamos a seleccionar por atributos y dentro de fotos, en la tabla que antes se llamaba descripción, ahora aquí se llama llave. Le decimos OK. Este prefijo lo podemos eliminar o le ponemos descripción 2 puntos y le decimos OK. Volvemos a poner el cursor sobre el punto y ahí vemos cómo muestra la descripción de cada punto que está relacionado a la fotografía. Si abrimos la ventana del control de capas, vemos que está la tabla fotos, aquí la tenemos, le decimos con este icono que muestre todos los registros y como dije anteriormente, antes de lo que se llamaba descripción, aquí le llama llave. Por ejemplo, vamos a seleccionar la foto 1 y aquí ya la tenemos marcada en color rosado. Vamos a maximizar un poquito más la ventana y esta columna de aquí que aparece un icono, vamos a seleccionarlo y aquí tenemos nuestra fotografía georreferenciada. Aquí tenemos la foto número 2. Con este icono podemos ir para adelante o para atrás de todos los puntos que tenemos con fotografías.
Vamos a ir para adelante. Ahí tenemos otra foto. Otra foto corresponde al punto número 4. Ahí lo vemos de color rosa. Y aquí, si estiramos la ventana, vemos que aparece la foto número 4 activada. Y si le damos a siguiente, aquí vemos otra fotografía. Bien, esto es todo y ya sabemos cómo poder geoetiquetar nuestra fotografía a partir de una imagen con sistema de coordenadas.